Ahora, solo quedaban la facción neutral de Fugaku, unida a esos remanentes pacifistas, y los verdaderos halcones, manteniendo un precario equilibrio. La rama principal de los Iga no estaba mucho mejor. Sus miembros más fuertes permanecían recluidos en el recinto del clan, viviendo en la decadencia, mientras que la rama secundaria actuaba como sus sirvientes y protectores. Rara vez se dejaban ver, y cuando lo hacían, solía ser solo para recordarle al pueblo quiénes eran realmente los que ocupaban la cima de la jerarquía Iga. Eso explicaba por qué rara vez se veía a muchos Chunin de élite manifestarse abiertamente del lado de Konoha. La aldea los tenía, pero estaban involucrados en política, rencores entre clanes o simplemente se negaban a servir. Lo que hizo que Ryusei volviera a su propia idea, el Quasi-Kage. No era un rango real, solo algo que había creado en su cabeza para describir a aquellos que superaban los límites de los Chunin de élite, pero que aún no se acercaban lo suficiente como para ostentar el título de Hokage, ya que les faltaba un poco más de fuerza. Personajes como Danzo, que prosperó en las sombras, o Chosa en el futuro, una vez que madurara. Quizás incluso algún comandante Anbu anónimo que nunca dejó rastro en los registros. Minato y los Sannin, por supuesto, ya habían superado con creces esa línea. Vivían en un espectro completamente diferente, el espectro Kage. Los ojos de Ryusei se entrecerraron levemente mientras pensaba. Si incluso hombres y mujeres como Chosa y Yukino podían ser aniquilados por la guerra, entonces él tendría que ascender aún más rápido. Ryusei también había aumentado considerablemente su fuerza solo con esta misión. En realidad, sentía que estaba a un solo paso de rozar ese llamado techo de cristal de los Chunin de élite. Lo que aún le faltaba era evidente. Un poco más de tiempo, la apertura de su segunda puerta y el dominio de algunas técnicas de alto nivel. Técnicas de fuego y relámpago de rango A, y jutsu sólidos de rango B en los otros tres elementos. Después de todo, Ryusei siempre fue extremadamente paranoico con respecto a revelar o entrenar cualquier cosa de ese tipo dentro de la aldea. Sabía perfectamente que Konoha ya estaba cubierta por una enorme barrera sensorial mantenida por toda una división de especialistas, y además de eso, estaba esa absurda bola de cristal que Hiruzen exhibía en la serie original, la supuesta herramienta que le permitía espiar literalmente a cualquiera, en cualquier lugar, tanto dentro como fuera de la aldea. Ryusei sabía que el viejo Boyeur ya había hojeado su firma de chakra, algo necesario para ello en más de una ocasión en la oficina. ¿Y quién dijo que solo existía una bola de cristal, o que solo Hiruzen podía usarla? Por lo que Ryusei sabía, el Hokage podría tener a todo un escuadrón de Anbu de confianza vigilando constantemente a gente como él. Por eso, jamás se arriesgó a practicar ni siquiera el ninjutsu elemental más simple con las tres técnicas de liberación de la naturaleza adicionales que había desbloqueado. Ni dentro de la aldea, ni siquiera en el campo de entrenamiento oficial de afuera. Todo lo que involucraba chakra dejaba una huella, y esas huellas podían rastrearse. Sin embargo, el taijutsu era otra historia. Los cambios en su cuerpo, en sus músculos y huesos, en su forma de moverse, eran mucho más difíciles de detectar. Incluso la apertura de las puertas iniciales era algo más interno, menos evidente para los sentidos externos, y generalmente subestimado por quienes no podían usarlas por sí mismos. Eso era lo que la hacía segura, y por eso él se apoyó tanto en ella mientras esperaba el momento oportuno. Aunque probablemente era mucho más difícil usar ese tipo de vigilancia sobre un ninja sensorial avanzado como él sin ser detectado, a diferencia de Naruto en la era de la academia, y, por lo tanto, incluso si probablemente no se podía mantener en todo momento o sin costo o esfuerzo, Ryusei sabía que no podía arriesgarse. Sin embargo, ahora que estaba a punto de obtener finalmente más libertad durante la guerra que se avecinaba, esas nuevas técnicas de liberación de la naturaleza eran los próximos hitos que podía vislumbrar ante él. Pero tal progreso llevaría meses como mínimo, a menos que la propia batalla le brindara nuevos destellos de inspiración. No había atajos. Después de todo, en toda Konoha, solo había unas pocas docenas que podían considerarse Chunin de élite, y casi todos ellos habían alcanzado ese nivel ya en la plenitud de su carrera shinobi, bien entrados los 30. Y, en verdad, cuanto más alto se aspiraba, más difícil se volvía el camino. Era la ley natural del crecimiento. Alcanzar el nivel de Chunin de élite era mucho más difícil que el paso anterior. Avanzar de Chunin alto a élite nunca fue tan sencillo como el salto de Chunin a Chunin. Ryusei sabía que la única razón por la que su fuerza había crecido tan rápidamente, desafiando todos los precedentes y la lógica de este mundo, no era el talento innato de su cuerpo. El propietario original había estado arrastrándose durante años solo para alcanzar el alto grado de Chunin.
Compararlos ahora era como comparar una vela con una hoguera, la misma llama pero ardiendo en cielos completamente diferentes. La diferencia radicaba principalmente en la mentalidad. No se trataba solo de la perspectiva global y el conocimiento profundo que poseía como viajero interdimensional, sino de su forma de pensar, cada día, cada hora. Sembró semillas en incontables lugares, por lo que los avances surgieron casi constantemente. Si un camino se estancaba, simplemente cambiaba a otro, dejando que el progreso se acumulara en otro lugar hasta que se rompiera el cuello de botella. No se perdió tiempo ni energía sin aprovechar las oportunidades. Buscaba obtener el mayor beneficio con el menor riesgo, y siempre tenía las manos metidas en más de una cesta. Además, tenía un espíritu inconformista, pensando de forma original cuando otros seguían atados a la tradición. Muchas de sus mejores técnicas y métodos no nacieron de un talento innato, sino de romper con lo que se consideraba normal. Lo que todos los demás consideraban imposible o indigno, él lo transformó en una ventaja. Y, por último, la visión a largo plazo. Nunca perdió de vista el bosque por los árboles. Podría haberse apresurado a aprender algunos jutsu llamativos de rango A desde el principio, pero entonces habría perjudicado la sintonización elemental más profunda que estaba construyendo pacientemente. Al reducir la velocidad ahora, se estaba preparando para obtener beneficios mucho mayores más adelante, cuando esas mismas técnicas de rango A llegaran a sus manos de forma natural, reforzadas por una base más sólida. Fueron todos estos factores, la siembra de semillas, el aprovechamiento de recursos, el pensamiento inconformista y la paciencia a largo plazo, los que hicieron que su crecimiento fuera imparable. Y si había alguna lección en ello, era sencilla. El talento marca el límite, pero la mentalidad y el esfuerzo deciden si alguna vez lo alcanzas. Quienes tienen una visión limitada solo llegan hasta cierto punto antes de estancarse. Pero aquellos que tienen una visión amplia, que actúan con paciencia y precisión, que aprovechan cada gota de tiempo como si fuera sangre, esas personas llegarán a donde nadie creía posible. Ryusei apretó el puño mientras sentía un leve dolor en las costillas bajo su palma mística. Por eso ganaré. No porque haya nacido mejor, sino porque nunca desperdiciaré un solo paso. Pocas semanas después de su misión en la Tierra de la Hierba, amaneció tranquilamente sobre el complejo Iga. En una de las habitaciones de la rama lateral, ni grandiosa ni modesta, Kanae despertó como siempre. Lo primero que vieron sus ojos fue el espejo. Su rostro la miraba fijamente, hermoso, enmarcado por mechones sueltos de cabello oscuro, con ojos pálidos y luminosos. Y en su frente, ese llamativo sello verde. Por muy deslumbrante que fuera, esa marca lo eclipsaba todo en sus ojos. Ella lo detestaba. Sin embargo, cada mañana lo miraba igualmente, obligándose a enfrentarse a ello, usándolo como combustible. Un recordatorio de quién era y por qué se entrenó. Apretó los dientes, se apartó del espejo, tapó el sello y comenzó su día. Las tareas eran cortas, se realizaban mecánicamente y pronto su cuerpo se adaptaba a los patrones de entrenamiento habituales. Su casa, vacía desde la muerte de sus padres, tenía una habitación reservada para ello, repleta de maniquíes y postes de práctica con peso. Desde la mañana hasta el mediodía, practicaba las rutinas de puño suave, un arte que perfeccionaba el cuerpo, los chakras y el espíritu a la vez. Pero ahora ella lo complementó. Desde que Ryusei le dijo que su cuerpo necesitaba acondicionamiento físico para mejorar su liberación yang, ella había incorporado ejercicios estrictos del pergamino que él le dio. Flexiones, golpes con peso, ejercicios de equilibrio. Poco a poco se estaban convirtiendo en un hábito, al igual que el propio Gentle Fist. En medio de su rutina, sus pensamientos se volvieron divagar. Aquel rostro de ojos rasgados apareció en su mente, con el pelo revuelto y una leve sonrisa. Se sorprenderá a sí misma repasando sus conversaciones, escuchando su voz. Por un instante perdió el ritmo, pero luego se concentró y se obligó a retomar la compostura. Nunca se percató de la leve curva que se dibujaba en la comisura de sus labios mientras pensaba en él. Fuera de las misiones, rara vez salía del complejo. La mayoría de Side Branch no lo hizo, ¿por qué lo harían? El clan lo tenía todo. Su propio centro médico, bibliotecas, tiendas de armas y negocios en Konoha y sus alrededores que le proporcionaban ingresos. También los subsidios de Konoha, aunque todo el mundo sabía lo que eso significaba. Los miembros de la rama lateral trabajaron, lucharon, derramaron su sangre, y una parte de cada recompensa iba directamente a los ancianos de la rama principal. Las ratas se sentaban en lo alto del recinto, dándose un festín mientras los demás trabajaban. Lo justificaron como educación y protección.
En realidad, toda la logística del clan, desde la seguridad del perímetro hasta los recursos, estaba en manos de los ancianos de la rama principal y sus linajes, especialmente el linaje del patriarca. Así que, tras presentarse en la oficina del Hokage con su equipo, Kanae había regresado aquí. No se había marchado desde entonces. Ella tampoco había vuelto a ver a Ryusei. Y aunque se negaba a admitirlo, la idea seguía volviendo a rondarle la cabeza. ¿Cuándo es la próxima misión? ¿Qué está haciendo ahora? ¿Lo extraño? ¡No! Murmuró, con las mejillas sonrojadas. Se dio una ligera palmada en la cara, como para ahuyentar ese pensamiento. Sus ojos volvieron a posarse en el pergamino que él le había dejado, con notas sobre el desarrollo de la liberación Yang, detalladas y precisas, escritas con esmero. Distraída de nuevo, sus expresiones fluctuaron. Cálidas, luego agresivas, luego frías. Por primera vez, se percató de que el pergamino en sí era de alta calidad, decorado con sutiles ornamentos. Su rubor se intensificó. Negando con la cabeza, se obligó a leer de nuevo. Las grandes páginas plegadas estaban repletas de conocimientos prácticos y claros. Ella estaba mejorando, sus técnicas eran más precisas, su condición física más fuerte. Y su propia habilidad única fue de gran ayuda. Su visión microscópica del Byakugan, ahora lo suficientemente refinada como para ver hasta el nivel de los tejidos. Era un paso más allá de lo que los textos médicos describían como células. Esa pequeña distinción le otorgaba una precisión que resultaba casi injusta en comparación con los demás. Era capaz de trazar un mapa de su sistema de chakras y del funcionamiento interno de su cuerpo con una claridad aterradora. Esto hizo que aprender la liberación Yang fuera prácticamente sin esfuerzo. Pronto, sentía, estaría lista para la técnica con la que Ryusei la había estado provocando. Vital surge. No pudo evitar recordar cómo Ryusei se lo había pasado. No de forma solemne, ni formal, sino con ese tono burlón suyo mientras regresaban a Konoha, como si regalarle algo de valor incalculable fuera simplemente otra broma a su costa. O incluso más allá. La idea de fusionar el puño suave con el ninjutsu médico para crear algo nuevo. Puño suave de sanación. Técnicas médicas tan exquisitas que podían curarse a uno mismo de forma dinámica en medio de las batallas. Muchos Iga lo habían soñado, pero ninguno había tenido la visión, el control y la afinidad Yang para lograrlo. Ella sí. Sin embargo, su mano se detuvo repentinamente sobre el pergamino. Su respiración se calmó. Algo cambió en el ambiente. Se obligó a seguir leyendo, sus ojos recorriendo líneas que ya no veía, con la postura inmóvil. La presencia de la visitante se coló en el límite de sus sentidos. No necesitaba verlo para saber quién era. Esa voz, ese andar arrogante. La rama principal degenerada. Aquella por la que sus padres habían muerto. Los recuerdos le atormentan. Su insensato deseo de demostrar su valía en una peligrosa misión durante la guerra, la orden que recibieron sus padres de protegerlo. Su sacrificio, su supervivencia, su regreso con elogios vacíos y sin cicatrices. Kanae apretó los dientes hasta que le dolieron. El sello de su frente parecía arder aún más. Por tu culpa, se han ido. Por tu debilidad, por tu arrogancia. Aún así, permaneció sentada con una compostura impecable, fingiendo concentrarse en el pergamino de Ryusei. Solo el brillo frío en sus ojos pálidos delataba la tormenta que guardaba en su interior. Ella sabía perfectamente que los miembros de la rama lateral estaban siendo vigilados mucho más de cerca de lo que ellos mismos creían. Cada atisbo de una microexpresión, cada gesto de resentimiento en sus rostros, podía ser notado y juzgado. Incluso la más mínima señal de albergar mala voluntad hacia un miembro de la rama principal, o hacia la rama principal en su conjunto, era suficiente para acarrear un castigo. Daba igual que nunca actuaran en consecuencia, que nunca pronunciaran una sola palabra irrespetuosa. La marca en sus frentes no les dejaba defensa alguna. Kanae había aprendido a dominarse a sí misma. Con su visión única de su propio cuerpo y con una voluntad agudizada por el odio y la disciplina, podía reprimir las reacciones involuntarias, mantener su pulso firme y su expresión impasible. Era la única manera de sobrevivir, enterrar su ambición y esperar el momento oportuno. Jamás podría arriesgarse a que algún miembro de la rama principal la estuviera observando con Byakugan, estudiando cada uno de sus movimientos. Un solo error, una sola traición a sus verdaderos sentimientos, y sería arrastrada a un castigo privado, a esas oleadas abrasadoras de dolor que le destrozaban la mente. Primero se oyó un golpe seco y decidido contra la puerta corredera. No era el tipo de llamada educada, sino la de alguien que daba por sentado que el espacio interior ya le pertenecía. Kanae apretó con más fuerza el pergamino hasta que el papel casi se arrugó.
Se obligó a respirar con calma, a mantener la vista fija en los personajes que tenía delante como si aún los estuviera estudiando. Pero cada parte de su cuerpo sabía quién era. El leve arrastrar de pies en el exterior lo confirmó. Su séquito, asistentes de la rama lateral que lo seguían a donde quiera que fuera, se comportaban con un orgullo prestado como si la proximidad a la rama principal los elevara por encima de sus parientes. Su sola presencia le provocaba un nudo de asco en el estómago. Su pulso retumbaba en sus oídos. Aquí está otra vez. Tan pronto. Viene cada vez más temprano, menos precavido, menos contenido. Ya ni siquiera disimula. El odio burbujeaba en su pecho, amenazando con resquebrajar su máscara. Se había vuelto más audaz con cada visita, y el sutil dominio en su mirada se hacía más evidente cada vez. La leve sonrisa burlona cuando ella hizo una reverencia en señal de cortesía ritual, la condescendencia que se escondía tras sus palabras cuidadosamente medidas. Y lo peor de todo, la forma en que sus ojos la evaluaban cuando creía que ella no lo miraba, recorriendo sus hombros, su postura, su rostro, como un comerciante que examina un premio que está a punto de ser reclamado. Las uñas de Kanae se clavaron en la palma de su mano bajo la manga de su túnica. ¿Cómo te atreves? En su casa. Después de haberlos matado. ¿Y ahora, crees que también me llevarás a mí? Su odio hacia él, ya profundo, estaba creciendo hasta convertirse en algo monstruoso. Habían pasado años desde aquella desastrosa misión, años desde que tuvo que soportar por primera vez sus falsas disculpas, pero ahora que era mayor, lo veía como lo que era. Una burla disfrazada de cortesía. Y con cada visita, con cada mirada de suficiencia, iba despojándose de otra capa de la máscara. El golpe se repitió, más fuerte, seguido del crujido de la madera al deslizarse. Kanae giró la cabeza ligeramente, con una expresión tranquila que no delataba nada. Solo sus ojos se aguzaron, fríos como el acero, cuando las figuras entraron. Su séquito avanzó primero, shinobi de la rama lateral vestidos con colores apagados, con la mirada baja por costumbre, comportándose como las sombras de su voluntad. Y entonces llegó Igapjir. Su figura llenaba el umbral. Alto, envuelto en finas túnicas de clan, con los ojos pálidos brillando con el aire refinado de la nobleza. Llevaba el pelo perfectamente recogido, ni un solo mechón fuera de lugar. La leve curvatura de sus labios sugería una compostura educada, pero Kanae la había visto demasiadas veces como para confundirla con otra cosa que no fuera una arrogancia silenciosa. Sintió un nudo en el estómago y presionó con fuerza el pergamino hasta que se le marcaron las venas de los nudillos. El suelo crujió cuando sus sandalias cruzaron el umbral, y el séquito se colocó tras él como perros de caza pisándole los talones. El ambiente en la casa de sus padres se volvió denso, sofocante, mientras Kanae se levantaba de su asiento, con el rostro aún inexpresivo. Igapjir, que ahora ronda los 20 y tantos años, aún recordaba el dolor de aquella humillación de hacía 8 años. Hace casi una década, durante la Segunda Guerra Shinobi, exigió participar en una misión peligrosa. Era joven, arrogante y estaba ansioso por demostrar que era algo más que el hijo mimado del anciano Shigearu. Los ancianos, por supuesto, le complacían y enviaban a los ninjas de la rama lateral, sus guardianes, para protegerlo. Esa era la forma de actuar del clan. La rama principal tomaba, la rama secundaria pagaba. La misión se convirtió en un desastre. Emboscado y rodeado, Jir sobrevivió solo porque los padres de Kanae y otros se sacrificaron para protegerlo. Regresó con vida, pero humillado. Su supervivencia fue comprada a costa de sus cadáveres. La indignación en el clan había sido real, incluso entre la rama principal. Las pérdidas habían sido demasiadas, el escándalo demasiado público. Lo habían arrastrado ante su padre y los demás ancianos, lo habían reprendido severamente e incluso Shigearu lo había golpeado a puerta cerrada. En la sede principal, la disciplina no se ejercía con el sello maldito, sino con palabras frías, juicios mordaces y castigos destinados a restaurar el prestigio. Los ancianos no podían ser vistos como tiranos, no abiertamente. No, la rama principal nunca rechazó el papel de villanos caricaturescos. Ante el mundo exterior, e incluso ante Konoha, debían mostrarse dignos. El sello maldito siempre se justificaba como una protección del linaje, no como una atadura. La humillación de la rama lateral nunca podría ser constante ni pública, para que no perdieran toda utilidad, motivación y reputación. Así pues, los castigos se mantenían en secreto. El sello se usó rara vez, nunca en público. Lo justo para infundir temor, pero no para provocar un resentimiento generalizado. A los herederos ni siquiera se les enseñaron las técnicas de mando hasta que fueron cuidadosamente entrenados para utilizarlas correctamente,
con el fin de maximizar la obediencia y, al mismo tiempo, preservar la apariencia de imparcialidad. El abuso abierto convertiría a la rama lateral en cáscara sin vida, o peor aún, provocaría críticas de otros clanes y de la propia aldea. No, la opresión de los Iga era más sutil, una superioridad silenciosa e inquebrantable, que solo se imponía cuando era necesario. Por eso las acciones de Kjir habían provocado tanta indignación. Demasiados altos cargos de Sidebranch muertos en vano. Demasiadas conversaciones entre ellos, susurros de descontento. Para contener el escándalo, se vio obligado a emprender misiones de disculpa. Tuvo que hacer una reverencia, enviar saludos, visitar a las familias de los caídos para ofrecerles una compensación. Una farsa, a su parecer. Lo había detestado inclinar la cabeza ante los rostros afligidos de los subordinados del clan. Pero su padre había insistido. Y así fue, una y otra vez, presentando sus respetos, sonriendo con hipocresía, prometiendo la buena voluntad de los ancianos. Fue durante esas visitas cuando vio a Kanae por primera vez. Una niña entonces, pequeña, silenciosa, con los ojos pálidos más fríos que la mayoría. No había pensado en ella, solo en otra huérfana a la que debía palabras que no sentía. La miró con desdén, como hacía con todas ellas. Pero los años pasaron. Sus visitas forzadas continuaron. Y Kanae creció. Cuanto más la veía, más se fijaba en ella. Su belleza se afilaba como una cuchilla, y la frialdad en sus pálidos ojos no hacía más que intensificarse. Al principio, lo ignoró, pero cuando ella llegó a la adolescencia temprana, algo dentro de él se retorció. Esa frialdad en su mirada, ese silencio inquebrantable, combinado con el conocimiento de que él era la razón por la que sus padres habían muerto, lo excitaba. La idea de romper esa máscara de hielo, de vencerla a pesar de su odio, se convirtió en una obsesión. Cuando ella cumplió 12 años, él ya lo había decidido. En cuanto cumpliera 14, la convertiría en su concubina. Tenía el linaje, el poder, el padre que podía arreglarlo todo con una sola palabra. Las concubinas de la rama lateral no eran nada inusual. Aunque se casara con otro, él podría quitársela. Con las maniobras adecuadas, con la presión necesaria, sería suya. Existían precedentes, más de los que nadie admitió en voz alta. Así que, en lugar de visitarlos cada pocos años como le exigía su deber, empezó a venir con más frecuencia. Cada pocos meses, y ahora incluso antes. Lo disfrutaba, observando su cortesía forzada, sintiendo la tensión bajo su arco. Cada visita era como jugar con una presa, acercándose cada vez más mientras ella bullía de odio que jamás podría mostrar. Su pequeña vida shinobi fuera del complejo. Irrelevante. Con talento o sin él, seguiría siendo considerada su juguete. Si acaso, su creciente fuerza no hacía sino hacer que la idea resultara más agradable. Convertir a la belleza más prometedora de Sidebranch en su amante, dominar a la misma chica cuyos padres habían muerto por él, eso sí era una verdadera conquista. Pero entonces, todo cambió. Hace unas semanas, regresó de una misión que conmocionó a todo el pueblo. Un ascenso de rango a rango S, que aseguró la lealtad de Kusagakure, preservó la alianza de la hierba y asestó un golpe simbólico a Iwagakure. Contra todo pronóstico, ella y su equipo lo habían logrado. El propio Hokage los había elogiado y recompensado. Muchas personas más informadas, tanto en la política como en el pueblo, incluso los llamaban pequeños héroes. De repente, el nombre de Kanae estaba en boca de todos, al menos en el recinto. No era una shinobi más de la rama secundaria, sino una de las jóvenes Iga más prometedoras de su generación. Los ancianos de la rama principal se percataron de ello. Y casi de la noche a la mañana, pasó de ser considerada material para concubina debido a sus impresionantes rasgos físicos, a convertirse en algo mucho más valioso. Casi todos los linajes de la rama principal susurraban sobre la posibilidad de convertirla en la segunda esposa de sus hijos, para fortalecer sus líneas de sangre. Para Kjir, era intolerable. Su presa, su futura posesión, estaba siendo observada por otros. Se le escapaba. Había ido furioso a ver a su padre, suplicándole. Shigeharu también se había quedado asombrado por el repentino ascenso de Kanae, pero accedió a pedirle la mano. Ya no como concubina, pues sus méritos lo hacían imposible, sino como la segunda esposa de Kjir. La competencia sería feroz, pero como hijo único de Shigeharu, mimado y persistente, tenía prometido todo el apoyo. Se gastaría influencia, se harían concesiones, se negociarían posiciones, pero todo ello la aseguraría. Eso fue suficiente. La ira de Kjir se convirtió en euforia. Ella volvía a ser suya, sin importar cuántas rivales la miraran con deseo. Ahora caminaba con renovada confianza, seguido de su séquito de asistentes de la rama lateral mientras recorría el recinto. Cada paso conllevaba esa mezcla de arrogancia y expectación.
Sabía exactamente dónde vivía ella, en casa de sus padres, la casa que había quedado vacía por su culpa. Y ahora se quedaría de pie en el umbral, en el espacio que ella todavía consideraba suyo. La puerta se alzaba imponente ante nosotros. Se alisó la túnica, se arregló el cabello, con los ojos pálidos brillando con la satisfacción de lo inevitable. El golpe que dio fue seco, deliberado, del tipo que da por sentado que el umbral ya le pertenecía. La puerta se deslizó hacia afuera y Gabhir entró. Estaba flanqueado por 2 empleados de la sucursal lateral, sombras silenciosas que se comportaban con la rígida formalidad de quienes se ven obligados a servir. Su túnica estaba inmaculada, el escudo del clan se mostraba prominentemente, y su largo cabello estaba recogido y reluciente. Tenía toda la pinta de ser el heredero de la rama principal, pero sus ojos pálidos denotaban algo aceitoso, demasiado deliberado para ser una cortesía genuina. Kanae se puso de pie, haciendo una leve reverencia, con una expresión tan impasible y vacía como las tablas del suelo bajo sus pies. Su cuerpo ardía de rabia, pero lo disimulaba. Si se inmutaba, si dejaba entrever en sus ojos siquiera un atisbo de odio, podría acarrearle un castigo posterior. Kanae, dijo Gir con afecto, como si saludara a un familiar querido. ¿Cómo te encuentras? En los últimos meses, me he preguntado a menudo si has tenido todo lo que necesitas. Después de todo, es mi deber velar por aquellos que perdieron a sus padres al servicio del clan. Sus palabras salieron con naturalidad, casi ensayadas. Eran las mismas frases que había repetido durante años, las mismas cortesías vacías. Kanae hizo otra reverencia. Lo he conseguido. Gracias por su preocupación, señor. En su interior, pensó. Mis padres murieron por tu culpa. Gir entró lentamente en la habitación, recorriendo con la mirada el interior austero pero limpio. Se detuvo un instante en los maniquíes de entrenamiento, en el pergamino que aún estaba extendido, antes de volver a mirarla a ella. Veo que te has mantenido disciplinado, dijo, sonriendo levemente. Me alegra mucho ver a la generación más joven esforzándose. No todos los que nacen en la adversidad logran superarla. Lo has hecho muy bien, Kanae. Sus palabras pretendían sonar generosas, pero sus ojos lo delataron. Recorrieron su figura con la mirada, deteniéndose demasiado tiempo en su postura, en sus caderas y pechos que se iban desarrollando, en el delicado contorno de su rostro. Su sonrisa nunca flaqueó, pero la forma en que la miraba ahora no era la misma que cuando ella era una niña. Kanae permaneció inmóvil, con la mandíbula apretada. Recuerdo, continuó Gir, cuando eras mucho más pequeño y aún estabas de luto. Pensé entonces que el mundo podría destrozarte. Y, sin embargo, aquí estás, disciplinado, exitoso e incluso reconocido más allá del clan. Soltó una risita suave, un sonido cortés pero vacío. En verdad, te has convertido en algo excepcional. La forma en que sus ojos se deslizaron por su rostro, deteniéndose en sus labios, en la curva de su cabello, le produjo escalofríos a Kanae. Se obligó a mantener las manos relajadas a los costados, aunque sus uñas se clavaban en las palmas formando medias lunas. Gir dio un paso más hacia adelante. Sus acompañantes bajaron la mirada, inmóviles, como sordos a las palabras que se intercambiaban. Los había elegido bien. Obedientes y leales a él por encima de todo. Te has vuelto más hermosa de lo que esperaba, dijo en voz baja, con un tono más tranquilo, casi confesional. Realmente impresionante. Causarás una gran impresión cuando llegue el momento de decidir tu lugar en el clan. Kanae hizo otra reverencia, con voz fría pero controlada. Solo busco servir, como todos los miembros de la rama lateral. En su interior, rugía el odio. La sonrisa de Gir se ensanchó levemente. Sí. Y eso es lo que te hace tan valioso. El servicio es noble. Pero no todo servicio tiene que ser aburrido o inútil. Algunos servicios. Sus ojos se detuvieron ahora, deslizándose abiertamente sobre su figura, se convierte en un tesoro. En un tesoro. El corazón de Kanae latía con fuerza, pero su rostro permanecía inexpresivo. Su cuerpo le gritaba que lo golpeara, que le aplastara la garganta con su puño suave, pero ella no se movió. Gir dejó que el silencio se prolongara, con la mirada fija en ella como si saboreara su contención. Luego se inclinó ligeramente hacia adelante, bajando la voz. Un año más, Kanae. Tendrás 14 años. Para entonces, todo estará en orden. El clan decidirá, y cuando lo haga sus ojos brillaron levemente. Estarás donde perteneces. Te lo prometo. Este tipo de conversación era demasiado sutil para ser considerada ofensiva, demasiado formal como para ser cuestionada. Pero Kanae lo oyó claramente. Ella entendió lo que él decía, lo que él prometía. Sus dientes se apretaban con tanta fuerza, que era un milagro que no se rompieran.
Entonces retrocedió, alisándose la túnica como si estuviera satisfecho. Y justo cuando estaba a punto de insistir más, de añadir ese giro final de subyugación, una voz aguda interrumpió desde fuera. Gir. Todas las miradas se dirigieron hacia allí. Otro miembro de la rama principal estaba de pie en el umbral, vestido con túnicas más sencillas pero igualmente elegantes, con el pelo más corto y un porte más rígido. Era uno de los oficiales de logística del clan, y a menudo se le veía al lado del patriarca. Inclinó la cabeza hacia Kanae. Kanae. Estás convocado. Representantes de Anbu han llegado del exterior. Hablaron directamente con el patriarca y solicitaron verte de inmediato. Me han ordenado que te acompañe personalmente. Kanae parpadeó, con la máscara intacta, aunque en su interior sus pensamientos daban vueltas. ¿Anbu? Para mí. ¿Qué querrán ahora? La sonrisa de P'Gir se congeló por un instante, una leve fisura en su cuidadosamente mantenida compostura. Sus ojos se dirigieron rápidamente hacia el mensajero y luego volvieron a mirar a Kanae. El hombre que estaba en la puerta continuó, con voz tranquila pero formal. El patriarca respeta la petición. Dado que proviene de un mando superior, ven conmigo ahora. Kanae hizo una reverencia sin decir palabra, sintiendo un alivio intenso como una oleada de fuego recorriendo sus venas, aunque lo mantuvo oculto. Se dirigió hacia la puerta, con el pergamino metido en la manga. Gir permaneció inmóvil, mientras los sirvientes que estaban detrás de él guardaban silencio. Sus labios se curvaron en una sonrisa cortés una vez más, pero sus ojos la siguieron con una intensidad ardiente, como si le hubieran robado ese momento. La reunión terminó, no por su decisión, sino por una interrupción. Y al pasar junto a él, su pecho rebosaba de un odio tan profundo que parecía monstruoso, del tipo que nunca moriría hasta que un día lo consumiera por completo. La trama fue alentada, incluso facilitada, pero no reivindicada abiertamente. Sin vínculos oficiales, Iwa podía escudarse tras capas de negación, dejando a Konoha sin nada sólido que usar como ventaja y sin motivos para reclamar superioridad moral. La voz de Danzo rompió el silencio primero. Nos desangraron, pero nunca dieron la cara. Las huellas dactilares de Iwa están ahí, pero son demasiado tenues para que la opinión pública las juzgue. Lo único que conseguimos fueron sospechas, no pruebas. Koharu exhaló bruscamente. Quizás. Pero la resolución del incidente fue un golpe de suerte. Nuestro puesto de avanzada principal resistió. Los refuerzos llegaron a tiempo. Y cuando Kusa se dio cuenta de que su supuesto comandante se había movido sin la aprobación del jefe de su aldea, la situación cambió. Los ojos de Hiruzen se entrecerraron mientras el humo salía de su pipa. El plan de Tensu habría terminado con la cabeza del líder de Kusagakure en el suelo. En cambio, fue descubierto, y nuestros agentes se aseguraron de que la verdad llegara a oídos de quienes debían saberla. El líder de Kusa ahora sabe quién lo salvó de la traición. Al final, continuó Hiruzen, Iwagakure no logró dividirnos. La aldea de la hierba no solo los abandonó, sino que se acercaron a nosotros durante el último mes. La confianza de sus líderes en Konoha se ha renovado, quizás incluso más que antes. La facción anti-Konoha ha sido prácticamente eliminada, y el líder actual solo puede contar con nosotros. Una derrota total para Iwa, dijo Koharu, casi saboreando las palabras. Una rara victoria para Konoha antes de la guerra, añadió Omura, aunque su voz no denotaba triunfo. Del tipo de personas que necesitaremos en mayor cantidad si queremos soportar lo que se avecina. Los cuatro dejaron que el peso de ese pensamiento persistiera. Una victoria fugaz, preciosa pero frágil, como una chispa que lucha contra el viento. Sin embargo, fue en ese momento cuando el ambiente cambió. Lo que había comenzado como una reflexión serena de repente se tornó más oscuro, más amargo. Los cuatro recordaban lo mismo una vez más, y por muchas veces que hubiera sucedido últimamente, seguían sin poder adaptarse. El shinobi que más méritos había obtenido en el asunto del país de la hierba era de una identidad especial. La persona que menos habrían querido ver en semejante centro de atención, por no hablar de que poseía la fuerza necesaria para lograr tales resultados. La victoria había sido innegable. Grass se reconcilió, el líder de Kusagakure se mostró agradecido, y Wagakure resultó ligeramente humillada, mientras que Konoha salvó las apariencias y consiguió un inusual impulso antes de la guerra. Sobre el papel, fue un triunfo. En realidad, los cuatro sentados a la mesa apenas podían soportar el sabor del éxito, porque el nombre asociado a él era Ryusei Nishida, no, Senju. Nunca pronunciaron ese apellido en voz alta.
Durante mucho tiempo, se la había tratado indirectamente como una palabra prohibida en Konoha, borrada de la memoria mediante un silencio deliberado, para que los aldeanos no hicieran preguntas sobre cómo había desaparecido el primer clan de la aldea. Incluso Tsunade dejó de usarlo gradualmente, cada vez más de forma subconsciente. Pero para Omura y Koharu, la conmoción de haber descubierto su verdadero origen hacía tan solo unas semanas aún persistía. Cuando Hiruzen finalmente les contó toda la verdad, apenas podían creerlo. Ninguno de los dos le había seguido la pista al chico. El propio Hiruzen nunca lo había mencionado en sus consejos habituales, considerándolo demasiado insignificante, mientras que Danzo tampoco era quien les había mencionado nada por iniciativa propia. Solo en algún rincón casi olvidado de la memoria recordaban las historias. La Segunda Guerra Mundial, la facción revivalista Senju, Masamune Senju, el gran anciano Senju, y su superior, el que más se oponía a la asimilación, muerto de vejez antes de que terminara la guerra. Y su hijo, Takeshi Senju, que había sido una gran espina clavada para ellos durante gran parte de esa guerra, acabó siendo eliminado con dificultad en algún momento. Que su linaje aún existiera, vivo en un chico que había sobrevivido a múltiples intentos de asesinato por parte de Hiruzen y Danzo, y no solo eso, sino que emergiera lo suficientemente fuerte como para orquestar la caída de Tenso, era algo casi impensable que no podían imaginar ni en sus peores pesadillas. Estaban demasiado preocupados por ganar y afianzarse cada vez más en el control de este pueblo. Con 13 años, ya demuestra una fuerza propia de un Chunin de alto rango, solo un escalón por debajo de la élite. Quizás el shinobi más talentoso desde la fundación de Konoha. El solo pensamiento bastó para enrarecer el ambiente de la terraza. Ninguno de ellos necesitaba mencionar en voz alta las obvias complicaciones. El heredero revivalista de los Senju, vivo, ganando renombre, demostrando su valía contra enemigos que los líderes de Konoha hubieran preferido devorar enteros, con el potencial de convertirse en una gran amenaza para su control sobre la aldea en el futuro. Cuanto más fuerte se volviera, más difícil sería eliminarlo. Y si su existencia alguna vez atraía la atención del público hacia lo que se le había hecho a su clan, especialmente a la parte que se negaba a asimilarse, de donde él provenía, el riesgo era intolerable. Omura finalmente rompió el silencio con voz cortante. Definitivamente debiste habérnoslo dicho y recordárnoslo antes, Hiruzen. Al menos, podríamos haberte ayudado a prepararte para la variable que él representa. Los labios de Koharu se apretaron en una fina línea. Un niño así, con semejante legado dejarlo desatendido hasta ahora fue una negligencia extrema. Incluso tú debes darte cuenta. Su tono era cortante, inusualmente cortante, y por una vez contenía un leve rastro de reproche dirigido directamente a Hiruzen. Hiruzen no replicó. Permaneció sentado, con la mirada fija en la mesa, la pipa humeando entre sus dedos. Tras una larga pausa, suspiró. Tienes razón. Debería haberle hecho caso a Danzo desde el principio. Me lo advirtió más de una vez. Sus palabras resonaron con fuerza, y al admitirlas, se rebajó de una manera que ninguno de ellos había visto antes. Incluso delante de Koharu y Omura, puso a Danzo por encima de sí mismo. Un error en el sentido político, pero expresado con una especie de sinceridad cansada que dejaba claro que su arrepentimiento era genuino, y que hizo que los dos tuvieran una mejor opinión de él al instante. Danzo, sin embargo, permaneció en silencio todo el tiempo. No saboreó el momento, no se regodeó, ni siquiera asintió. Simplemente se sentó allí con su bastón apoyado a su lado. Solo su mano lo delató. Los nudillos estaban blancos de la fuerza con la que la apretaba. El silencio que siguió fue largo y frío. Danzo permanecía completamente inmóvil, con la mirada fija en el humo que salía de la pipa de Hiruzen, y su bastón colocado ordenadamente a su lado. Exteriormente, era la imagen misma de la calma. Por dentro, sentí que el pecho le ardía como ácido. Nunca le había contado a Hiruzen sobre su intento fallido y no autorizado de agredir al chico. ¿Cómo pudo hacerlo? Admitirlo le daría a su rival más antiguo una ventaja que mantendría durante años, especialmente durante esta importante guerra. La verdad era tan amarga que había arriesgado una de sus mejores piezas, Root, una de las armas más cuidadosamente perfeccionadas de todo su arsenal, y la había perdido. Para ser sincero, incluso le daba vergüenza decirlo. Junsaku Yamanaka no era un agente cualquiera. Había sido una espada afilada en silencio, un secreto que Danzo había ocultado incluso al ojo omnisciente de Hiruzen, una mano invisible capaz de doblar almas en momentos decisivos. Un hombre que podría haber cambiado el rumbo de las batallas, haber doblado a Kage a la indecisión si se le hubiera utilizado en el momento adecuado, o haber destrozado la mente de un comandante rival con un solo golpe invisible.
Danzo había concebido que él, o más precisamente, sus poderes ocultos, eran una carta que se jugara solo una o dos veces en su vida, en los momentos en que la historia misma necesitara un pequeño empujón. Quizás incluso contra Hiruzen, o alguien de ese calibre. Y sin embargo, un adolescente de 13 años había arrancado esa tarjeta de su mano y la había quemado antes incluso de poder dejarla sobre la mesa. Danzo grababa la noche en que recibió el informe, los detalles que le contaron con voces temblorosas. Estuvo a punto de llorar sangre. Su mano temblaba con tanta furia alrededor del bastón que la madera crujió bajo su agarre. Desde el día en que el título de Hokage se le escapó de las manos, no había conocido semejante humillación. Lo peor de todo fue que había calculado el riesgo en prácticamente cero. Apenas hay un 10% de probabilidades de fracaso, si acaso. La fuerza de Hunsaku, las condiciones cuidadosamente planificadas, el ejemplo de la mente quebrada del chico cuando se usó un ataque de genjutsu apenas unos meses antes, todo apuntaba a un éxito rotundo. Lo hacía por Konoha, y para que no se convirtiera en un obstáculo para sus planos posteriores, ya que su intuición siempre le había advertido sobre el chico. La huelga debería haber puesto fin a Ryusei de forma tranquila y sin incidentes. En cambio, lo que había recibido fue una bofetada figurada, una que aún le dejaba el orgullo herido. Ryusei no solo había sobrevivido, sino que había sacado provecho del intento en su propio beneficio. Danzo ahora podía verlo con claridad. Solo lo había hecho porque Danzo no le dejó otra opción. Al enviarle a Hunsaku, Danzo había acorralado al chico, obligándolo a matar a uno de los activos más valiosos de Road. Ese acto por sí solo prácticamente garantizó represalias más severas que nunca, e incluso podría llegar a sospechar que el propio Hiruzen estaba detrás de ello. Precedido por ese miedo, el niño se alarmó más que nunca y apostó desesperadamente. Reveló toda su fuerza, se apropió del mérito público y cambió el rumbo de los acontecimientos. Ahora, su reputación lo protegería, lo que dificultaría mucho más planear su muerte en el caos de la guerra que se avecinaba. Esa era la amarga ironía. El propio ataque de Danzo había creado la protección alrededor de Ryusei que ahora lo contenía. Y por eso no se atrevió a contárselo a Hiruzen. Eso dificultó enormemente que Hiruzen planeara su próxima muerte. Entre los círculos de Chunin de Konoha, los rumores ya se estaban extendiendo. Dijeron que un chico había luchado contra Tenso hasta quedar en punto muerto. Dijeron que había salvado al líder de Kusagakure, que había convertido en cenizas los planes de Iwa. Danzo y Hiruzen habían intentado acallar esas voces en las sombras, pero la fama tenía la costumbre de colarse por las grietas. Si Ryusei muriera repentinamente ahora, muchas más miradas se posarían en él que antes, demasiadas mentes se harían preguntas. Aunque no lo hizo todo solo, y muchas de las acciones posteriores no fueron directamente obra suya, los relatos de los supervivientes fueron claros. Fue su iniciativa la que puso en marcha toda la cadena, su impulso la que hizo que la situación se agravara desde entonces hasta hoy, donde la actitud de Kusa y del país de hierba hacia ellos cambió tanto con el tiempo. Y al final, fue él quien asestó el golpe final e incluso cargó con el cadáver del enemigo como símbolo de unidad, convirtiéndolo en un estímulo moral para todos los que lo vieron. Los nudillos de Danzo se pusieron blancos alrededor de su bastón. Mantuvo el rostro impasible, pero en su interior juró que jamás perdonaría haber sido acorralado de esa manera. El hecho de haber sido superado, aunque fuera indirectamente, por un niño de 13 años, le carcomía como el óxido corroyendo el acero. Y sin embargo, delante de Hiruzen, Koharu Yomura, no dijo nada. El silencio era su único escudo. Hiruzen, por supuesto, no tenía ni idea de la tormenta que se estaba gestando en la mente de Danzo. Su arrepentimiento era bastante sincero, aunque su gesto de retirarse ante Danzo, presentándose como el líder humilde y sabio, fue más una actuación que algo real. Koharu y Omura lo compraron sin dudarlo, pero en su interior, los pensamientos de Hiruzen no distaban mucho de lo que había dicho. Danzo tenía razón. Eso era innegable. ¿He perdido realmente mi intuición? Se preguntó Hiruzen, un pensamiento que le dolió más de lo que esperaba. ¿Es esto lo que ganó Danzo, enterrado bajo tierra como líder de las raíces invisibles del árbol de Konoha, mientras yo permanecía arriba, entre las hojas, disfrutando del sol como Hokage? Me he entretenido demasiado en esta burocracia y ritos interminables, embocando mis instintos de shinobi sin siquiera darme cuenta. La confesión dolió, pero estaba ahí de todos modos. Su impresión de Danzo mejoró, aunque solo ligeramente, en ese momento. Y aún así, no tenía ni idea de lo que realmente se escondía tras la fachada de calma de Danzo. Finalmente, Hiruzen exhaló profundamente y luego habló, con voz tranquila pero tensa como el acero. Tenías razón, Danzo. Subestimé al chico demasiado, durante demasiado tiempo.
Y ahora nos encontramos ante el peor escenario posible. Aún así, no todo está perdido. La guerra lo cambia todo. Nos da cobertura, oportunidades. En la guerra, las muertes son incontables, las sospechas escasas. El momento perfecto para enterrarlo sin que nadie se dé cuenta. Una vez que las fuerzas shinobi regulares sean desplegadas, muchos más samurai serán liberados. Basta con colocarlo en el frente correcto, bajo el mando correcto, rodeado de la gente correcta. Que sean manos enemigas o nuestras las que terminen el trabajo, será prácticamente irrelevante. Les prometo que este problema, este cáncer que se está desarrollando dentro de nuestras paredes, no sobrevivirá más de unos pocos meses. Con las manos entrelazadas sobre la mesa, el rostro afilado como una cuchilla a la luz del farol, Orochimaru es la mejor opción. El frente noroeste de Kumogakure es también el más peligroso, dijo Danzo de repente, con voz tranquila, aunque sus ojos reflejaban un brillo extraño al pronunciar el nombre. Danzo y Orochimaru ya habían llegado a un consenso en secreto. Orochimaru dirigía ahora una división especial dentro de Raíz, destinada a ayudarle en experimentos y otros propósitos, mientras comandaba el frente de Kumo, como ayudarle a conseguir méritos y a reclutar a muchos de los shinobi estancados allí para su facción personal de cara a una posible futura elección de Hokage. Después de todo, era el mejor momento. Orochimaru siempre actuó casi como un sublíder secreto de la Raíz, bajo las órdenes de Hiruzen, pero ahora Danzo también le había concedido mucha más autonomía que a cualquier otro, como parte de su acuerdo general. Ya habían susurrado sobre qué poderes perseguir, qué investigaciones emprender. Nada de eso se lo habían contado a Hiruzen. Danzo había recomendado encarecidamente a Orochimaru como comandante del frente a principios de semana, aunque se dio cuenta de que ni siquiera había sido necesario. Hiruzen ya tenía la intención de darle a su alumno más preciado el campo de batalla más peligroso. Entre Jiraiya y Orochimaru, la fe de Hiruzen siempre estuvo en este último. Orochimaru había sido colocado en la Raíz originalmente para vigilar a Danzo, una contraparte sombría destinada a equilibrarlo. Sin embargo, aquel hombre tenía sus propios planes, y sus acuerdos personales se mantuvieron ocultos al Hokage. El propio Orochimaru le había aconsejado a Hiruzen que actuara con cautela, que primero obtuviera resultados y luego revelara la información. Es mejor acercarse al pueblo con pruebas, había dicho, que arriesgarse a obtener recursos sin ellas. Era un buen consejo, y Danzo estuvo de acuerdo. Hubiera sido una tontería presentarle a Hiruzen sus experimentos sin resultados. En los últimos años se había vuelto demasiado pedante, demasiado cauteloso como para considerar ideas no probadas. Pero habría sido igual de insensato no aprovechar los recursos, la financiación y la logística del pueblo, una vez que tuvieran algo tangible, utilizando esa ventaja para sus propios fines. Por lo tanto, Orochimaru aconsejó paciencia. Primero mostrar resultados, luego demostrar potencial y, finalmente, revelar lo suficiente para obtener apoyo. En ese momento, estaba seguro de que Hiruzen estaría de acuerdo. Al fin y al cabo, no era que Hiruzen hubiera dejado de ser ambicioso. Simplemente, en los últimos años estaba atado a su pedantería y se preocupaba demasiado por su reputación. Así pues, solo cedería si los beneficios superaban con creces esas preocupaciones. Tanto Orochimaru como Danzo lo conocían lo suficientemente bien como para estar seguros de ello. Sin embargo, su otro objetivo, maniobrar para convertir a Orochimaru en el próximo Hokage, permaneció en absoluto secreto entre ellos. Por ahora, Danzo solo mantenía a un verdadero lugarteniente a su lado. Tatsuma Aburame, un Chunin de élite, más guardaespaldas que segundo al mando. Root trabajaba mejor bajo un estricto control centralizado, con cada detalle sujeto a la mano de Danzo. Se había ganado su reputación como la oscuridad del mundo shinobi al realizar misiones él mismo, a menudo moviéndose solo con Tatsuma como único acompañante. Orochimaru también había estado así de cerca cuando se reprimían mutuamente, antes de que la guerra lo cambiara todo. Root fue una creación de Danzo, construida desde cero, y aún así era una generación mayor que Orochimaru. Sin embargo, Orochimaru contaba con el apoyo del Hokage, y su fuerza en combate ya superaba con creces la de Danzo. No fue ninguna sorpresa que su facción personal dentro de Root estuviera escapando al control absoluto de Danzo. Pero dado que habían llegado a acuerdos firmes, Danzo lo toleró, por ahora. Aún así, la pérdida de Junsaku le carcomía por dentro. Yamanaka no solo había sido concebido como otro subcomandante, sino como un contrapeso silencioso, alguien que podría haber vigilado de cerca a Orochimaru y contenerlo si fuera necesario, velando por la implementación de su acuerdo en ese frente de batalla. Por supuesto, Danzo no podía permanecer allí mucho tiempo a título personal.
Tenía otras tareas en todo el mundo shinobi relacionadas con esta guerra, y debía evitar despertar las sospechas de Hiruzen. Sin Hunsaku, Danzo tendría que depender de otros instrumentos menos perfectos. Root contaba con agentes Aburame muy capaces en los altos rangos, elegidos no solo por su lealtad sino también por su practicidad. Sus habilidades con los insectos y el rastreo se adaptaban bien a las operaciones de Root. Y lo que es más importante, carecían del peso político y del poder de combate de los clanes Nara, Akimichi o Yamanaka, demasiado ligados al bando del Hokage. La mente de Danzo divagó brevemente hacia un joven talento de Inuzuka que había surgido recientemente en Root. El adolescente mayor prometía. Quizás, con el tiempo, él también podría convertirse en alguien útil. Sabía lo fácil que sería para el pueblo acabar con él. Aplastar una hormiga requería más esfuerzo que el que les costaría eliminarla. ¿Y qué significaba Ryusei para él, en realidad? No habían sido amigos durante los 6 años que llevaban en la academia. No eran muy amigos cuando se graduaron juntos. Solo en los últimos meses habían empezado a luchar codo con codo, hablando como camaradas. ¿Valió la pena arriesgar su vida contra todo el aparato del pueblo por esa breve cercanía? Renjiro apretó los puños, luchando contra ello. Una parte de él susurró. No, eso sería una locura. Pero otra parte no se callaba. Esa persistente intuición, ese presentimiento de que Ryusei no era normal. Que tal vez, solo tal vez, Ryusei seguiría obrando milagros, llegando tan alto que el pueblo se vería obligado a vivir con él. Y si eso llegara a suceder, entonces incluso podría ser posible estar a su lado. Quizás, juntos, podrían resistir el estrangulamiento de Anbu, aunque solo fuera por un breve tiempo. No podía explicar por qué, pero después de observar a Ryusei durante los últimos meses, su crecimiento, sus extrañas formas de sobrevivir, la manera en que seguía transformando combates aparentemente perdidos, Renjiro sintió un optimismo silencioso. La sensación de que Ryusei estaba destinado a triunfar. Por eso había esperado aquí hoy. El complejo de su clan estaba lo suficientemente cerca de la ruta de Kanae, y ella había calculado cuándo era probable que ella pasara por allí. Quería ponerla a prueba. Para ver si ella sentía lo mismo, para confirmar si compartiría esa apuesta silenciosa. Pero no lo había hecho. Ella había respondido con frialdad y decisión. No solo había aceptado que Anbu le impusiera su autoridad, sino que le había advertido que no se resistiera, que no la arrastrara hacia abajo. No dudó ni un instante. Renjiro suspiró de nuevo, sintiendo cómo el peso se acumulaba más profundamente en su pecho. No me culpes, Ryusei, pensó con amargura, con un dejo de melancolía en la mirada. Si ni siquiera la mujer más cercana a ti te apoya, ¿qué derecho tienes a esperarlo de mí? ¿Contra el mundo entero? Con ese último pensamiento, Renjiro se dio la vuelta y caminó de regreso hacia el campo de entrenamiento, con pasos pesados pero firmes, como si algo dentro de él hubiera muerto silenciosamente. Mientras tanto, al mismo tiempo, Ryusei también se dirigió hacia el lugar de reunión. Su casa, escondida en uno de los barrios civiles más tranquilos, estaba mucho más lejos del centro administrativo shinobi de la aldea que los complejos Iga o Atake. Eso significaba que tenía que abrirse paso entre calles que ya estaban llenas de mensajeros de suministros y ninjas, que también se desplazaban por la misma razón. Llevaba la misma máscara gentil que el Ryusei original le había dejado. Para los aldeanos comunes que observaban desde la distancia parecía una confianza serena, incluso optimismo. Algunas de las vecinas, mujeres que lo habían visto crecer desde la muerte de su madre, interrumpieron sus tareas cuando lo vieron. Sus miradas se detuvieron, llenas de la preocupación que solo los civiles podrían sentir por un muchacho que marcha a la guerra. Algunos le gritaron en voz baja, pidiéndole que tuviera cuidado, que volviera con vida. Ryusei no redujo la velocidad. Respondió a cada palabra con el mismo tono alegre y tranquilizador, con la misma sonrisa superficial. Por supuesto. No te preocupes, estaré bien. Las respuestas fueron automáticas, pulidas. Por fuera, era un chico que se dirigía a la guerra con una actitud valiente, asegurándose de tranquilizar a quienes se preocupaban por él. En su interior, su mente ya estaba en otra parte, midiendo, preparándose, calculando. Pasó junto a ellos, dejando atrás las miradas preocupadas y las voces susurradas, y continuó hacia el bosque que se extendía más allá de las puertas donde las fuerzas de Konoha se estaban reuniendo en esos mismos campos de entrenamiento donde él y la familia Mig solían entrenar. Ryusei sabía que los preparativos de guerra de la aldea ya estaban completos. Fuera de las puertas, en el campo de entrenamiento forestal, la estructura iba tomando forma. Células básicas de 3 hombres se reunían en escuadrones bajo el mando de sus capitanes, y luego se agrupaban aún más bajo el mando de los comandantes de compañía.
Por supuesto, Konoha no desplegaría todas sus fuerzas en una sola dirección a la vez. Los despliegues se realizarían por oleadas, rotando cada grupo según fuera necesario. Y hoy, por fin, le tocó al equipo de Okabe reunirse allí. Durante el último mes que pasó de vuelta en el pueblo, Ryusei no hizo nada extraordinario. Simplemente continuó con su rutina habitual, al tiempo que se aseguraba de recuperarse por completo de su lesión anterior. Para entonces, se dio cuenta de que habían pasado 6 meses desde el día en que transmigró a este mundo. Aún recordaba con claridad la extraña comedia de su regreso de la Tierra de Hierba. Hiruzen se había visto obligado a organizar una ceremonia de bienvenida para él, colmándolos de elogios públicos, mientras que, en su interior, Ryusei prácticamente podía imaginar al hombre hirviendo de rabia. En algunas ocasiones, incluso esa máscara de hipocresía perfecta se había resbalado en medio del evento. El recuerdo aún le resultaba divertido. Decidió que quería darle al Hokage más sorpresas de ese tipo en el futuro, pequeñas humillaciones, acumuladas una a una, antes de acabar con él definitivamente. Él había recibido personalmente una generosa bonificación, muchas palabras halagadoras de Hiruzen y, a pesar de los intentos de represión, un notable aumento de su reputación entre los círculos shinobi de alto rango. Pero había límites obvios en cuanto a hasta dónde estaba dispuesto a llegar el Hokage. Por ejemplo, Ryusei aún no había sido ascendido a Jonin, a pesar de que su historial, sus recursos y su fuerza en combate lo justificaban. Y eso no fue casualidad. A diferencia de Chunin, Junin era el verdadero rango decisivo, la línea divisoria entre los muchos y los pocos miembros de la aldea. En la práctica, solo había unos pocos cientos de Chunin oficiales en todas las fuerzas armadas, quizás 500 como máximo si se contaban los guardianes de clanes y los especialistas de otros departamentos. En el momento en que alcanzaste ese nivel, tu estatus cambió. Te convertiste en algo parecido a una celebridad menor, con derecho a sentarte en el consejo de los Chunin. Ese consejo llevaba mucho tiempo amordazado y marginado bajo el control de Hiruzen, pero aún así, era lo más parecido que tenía Konoha a un sindicato de shinobi de élite en activo. Y lo que es más importante, como Chunin, obtenías mucha más libertad en la mesa de misiones, podías liderar tus propios escuadrones y acumular méritos de forma independiente y más sencilla. Era precisamente el tipo de estatus e independencia que Hiruzen jamás le concedería a la ligera. Así que el Hokage recurrió a una excusa ingeniosa. Ryusei acababa de ser ascendido a Chunin, y saltarse el ascenso tan pronto no sería justo. Qué conveniente. La misma historia se repite con diferentes técnicas. Por esa época, Hiruzen anunció públicamente una nueva política. Cualquier shinobi que lograra grandes méritos en la guerra sería recompensado con técnicas de la bóveda personal del Hokage, la colección cuya existencia todos conocían. Era propaganda destinada a levantar la moral, porque el dinero por sí solo ya no podía pagar la sangre, no cuando esta nueva y peligrosa guerra había estallado tan solo 5 años después de la anterior. Pero Ryusei no había recibido nada. Supuestamente, la política se había promulgado tan solo unos días después de su misión. Otra conveniente coincidencia. En lo que respecta a su fuerza, no había habido avances repentinos, solo un progreso constante en todas las disciplinas. Ahora podía construir sus propios sellos básicos en Finjutsu, funcionales, aunque todavía sin una calidad destacable ni un grado superior. En cuanto a utilizarlas en combate real, como técnicas, eso aún estaba muy lejos. Esas cosas eran dominio de los verdaderos genios o del clan Uzumaki, y Ryusei sabía bien que no llegarían rápidamente. Por el momento, se consideraba en un nivel intermedio bajo. Sin embargo, no se dedicó exclusivamente al Finjutsu. Su enfoque era más amplio, dirigido al Jutsu Shiki en su conjunto, a las estructuras teóricas y las fórmulas que subyacen a las técnicas. Sentar esas bases era más importante que apresurarse a obtener resultados llamativos, porque le permitiría, con el tiempo, conectar su formación en todas las artes para crear algo mucho más grande. Los campos de entrenamiento fuera de las puertas ya estaban llenos cuando Ryusei llegó. Había filas de shinobi reunidos, tal vez 50 en total. Suficiente para una empresa, pero no para una división. El sonido del acero ajustándose a la armadura y las voces susurradas resonaban en el aire fresco, mezclándose con la pesadez de la anticipación que siempre precedía al despliegue. Mientras se acercaba, sintió que algunas miradas se dirigían hacia él. Algunos observaban con respeto, otros con un escrutinio velado, y unos pocos con desprecio. No importaba. El hecho era innegable. Su nombre había cobrado mayor relevancia desde la última misión. Aún sin ascenso ni recompensa, su reputación se había arraigado entre los demás miembros del cuerpo. Los divisó enseguida. Okabe, Renjiro, Kannae.
Okabe se mantenía a un lado, con los hombros más delgados y la postura ligeramente encorvada. Debajo de su uniforme se asomaban algunos vendajes recientes, y una ligera palidez cubría su rostro. Evidentemente, aún no se había recuperado por completo desde la última misión. La presencia de Renjiro, antes aguda y directa, ahora conllevaba algo más. Un matiz más oscuro. Su aura se sentía más pesada, perturbada, como si su mano que empuñaba la espada dudara entre dos caminos. Ryusei lo notó de inmediato. La diferencia era sutil, pero real. Y Kanae su presencia fue la que más le impactó. Cuando Ryusei entró por primera vez en este cuerpo, ella se mostró fría, indiferente, casi mecánica en su distanciamiento. Con el tiempo, sus contornos se habían modificado, fluctuado y complicado. Pero ahora, de pie allí, sentía aún más frío. Más nítido que antes, casi deliberadamente. Como si hubiera cerrado con llave todas las puertas dentro de sí misma y se hubiera asegurado de que no escapara ni rastro de calor. Ryusei aminoró el paso un instante, observándolos. Cada uno de ellos había cambiado desde la tierra de la hierba. Cambió de maneras que no fueron solo físicas. La mirada de Ryusei recorrió el terreno, catalogándolo con rapidez y eficacia. Su compañía era de tamaño normal, con 3 escuadrones bajo una misma bandera. Por encima de ellos se encontraban los capitanes de los equipos, 3 en total. Cada uno irradiaba el peso de la experiencia, del tipo que solo se adquiere tras años de matar. Su postura, su chakra, incluso su quietud, todo indicaba que eran al menos Chunin de nivel intermedio, nada menos. Ryusei sabía que estos puestos no se otorgaban solo por la fuerza, sino también por la experiencia y el sentido táctico. Por eso, alguien como Okabe seguía siendo solo un pequeño líder de equipo. Era bastante competente en combate, pero carecía de años de experiencia al mando o de inteligencia, cualidades que caracterizaban a los oficiales de mayor rango. Lo más probable es que lo mantuvieran en ese puesto para que permaneciera cerca y vigilara al propio Ryusei, en lugar de porque estuviera capacitado para liderar formaciones más grandes. Y en el centro, ligeramente apartado, estaba el hombre que los guiaba. Su presencia era diferente. Los sentidos de Ryusei se agudizaron un poco. No es mucho peor que yo, pensó, entrecerrando ligeramente los ojos. Okabe siguió siendo el líder directo del equipo, aún delgado y vendado. En esta cadena, los líderes de equipo eran Chunin de nivel medio en el mejor de los casos, y Chunin de nivel alto en el peor. La estructura quedó clara al instante. 3 escuadrones, cada uno con su capitán. Los 3 estaban atados bajo el mando del único comandante de compañía que se cernía en lo alto. Y debajo de ellos, las docenas de shinobi Aki, Genin, Chunin, incluso algunos Chunin más jóvenes, todas piezas que debían ser trasladadas donde la guerra lo exigiera. Aquí, los pelotones no estaban formados simplemente por pequeñas y ordenadas células de 3 hombres como en tiempos de paz. Cada escuadrón contaba con un número variable de shinobi, divididos en equipos más pequeños que no necesariamente seguían la formación estándar. Algunos tenían 4, otros 5, y otros se aferraban a los 3 de siempre. En tiempos de guerra se exigía flexibilidad, no un orden rígido, y la composición reflejaba esa flexibilidad. Ryusei mantuvo una expresión neutral, su rostro gentil de ojos rasgados inalterable como siempre. En el interior, sin embargo, anotaba cada detalle, memorizando la jerarquía, la probable distribución de poder y el flujo de órdenes. En una guerra, la supervivencia no dependía únicamente de la propia fuerza. Se trataba de saber exactamente a quién debías rendir cuentas, quién podría cubrirte las espaldas y quién podría decidir usarte como leña si la estrategia general lo requería. Y en ese momento, cada línea que Ryusei trazaba terminaba en ese comandante. Ryusei finalmente se colocó en formación, acortando la distancia que lo separaba del resto del equipo Okabe. Okabe lo miró primero. Su voz era firme, pero se percibía una leve tensión. ¿Estás aquí? Bien. Nos moveremos pronto. La mirada de Renjiro se detuvo más de lo habitual, con un matiz de inquietud. No pensé que te tomarías tu tiempo, murmuró, mitad sarcasmo, mitad para disimular su propia inquietud. Ryusei ladeó ligeramente la cabeza, con una expresión indescifrable. Estoy aquí, ¿no? Kanae no añadió nada. Ella miró a Ryusei una vez, con una expresión más fría que cuando se conocieron, y luego desvió la mirada como si lo estuviera despidiendo. Tras el silencio, los 3 se acomodaron en sus posiciones. Se habían saludado, pero nada de eso transmitía calidez. Ryusei percibió un lado más duro y frío en el comportamiento de Kanae hacia él que antes. Sin embargo, no hizo ningún comentario. Su expresión permaneció tan suave e indescifrable como siempre, pero lo comprendió al instante. En el latido de un solo corazón, sus sentidos le dijeron todo.
Tras la última misión, debieron ser convocados, interrogados y sometidos a una dura presión por parte de Anbu. Sus compañeros no se habían percatado de su verdadera fuerza hasta que fue demasiado tarde, y ahora los superiores los habrían acorralado, indagado en sus motivos y exigido su lealtad. Con el inicio de la guerra y estando a punto de abandonar definitivamente la seguridad de la barrera sensorial del pueblo, era lógico que sus enemigos quisieran asegurar con la mayor firmeza posible a los peones colocados a su alrededor. No se sintió herido ni lo consideró una traición. Esto es simplemente la naturaleza humana. Como cualquier animal, las personas se preocupaban primero por sí mismas. Los shinobi solo lo envolvían en capas de disciplina, deber y máscaras. A pesar de toda su rivalidad, Renjiro nunca fue más que un amigo pasajero, a medias. A pesar de su supuesta cercanía, Kanae nunca había reconocido que existiera nada entre ellos. La suya era de naturaleza más parecida a la de él. Pragmática, racional y más inteligente, el tipo de temperamento que podía reprimir las emociones más sutiles cuando la supervivencia lo exigía. Si a eso le sumamos sus razones, las cadenas de su clan y la presión de su sello maldito, su elección era obvia. Ryusei no tenía nada en su contra. No era ningún tonto. Nunca había basado sus planes únicamente en sentimientos. Ya había previsto el momento en que pudieran cambiar de bando, y la guerra solo le brindaría oportunidades para preparar sus contramedidas. Cuando llegara el momento, él mismo les abriría los ojos. Y pronto toda la compañía comenzó a marchar, con las botas resonando contra la tierra mientras avanzaban hacia el noreste a través de los senderos del bosque. Su destino seguía siendo un secreto, conocido solo por los capitanes de escuadrón y el comandante de la compañía al mando, pero todos los shinobi presentes comprendían el ritmo de la guerra. Estarían apostados en algún lugar de la frontera, ya sea por su cuenta o junto a otras compañías, distribuidos de forma dispersa para cubrir las extensas fronteras de la Tierra del Fuego. Los susurros se extendían a través de las filas en voz baja. Quizás esta vez, incluso verían al mismísimo comandante de todo el Frente Norte, aquel al que todos en el pueblo temían y respetaban a la vez. Señor Orochimaru. El legendario Sannin. El nombre conllevaba cierto peso, casi un escalofrío, como si incluso los árboles escucharan al ser pronunciado. Para muchos de los shinobi más jóvenes, era más un mito que un hombre, una figura intocable que había trascendido los límites del linaje ordinario, situándose junto a Tsunade y Jiraiya como una de las armas vivientes de la aldea. Sin embargo, para los veteranos, la idea de servir bajo sus órdenes tenía un matiz diferente en la mirada, como si supieran que seguir a Orochimaru significaba verse arrastrados a batallas donde la supervivencia dependía únicamente de lanzar una moneda al aire. Ryusei mantuvo el ritmo de su equipo en silencio, con la expresión inmutable, pero su mente ya estaba en movimiento. Orochimaru. Si realmente tomaba la iniciativa en este frente, tarde o temprano, Ryusei se cruzaría con él. Tendría que tener cuidado, mucho cuidado, hasta que llegara el momento de manipular incluso la mirada de alguien como Orochimaru en su propio beneficio. Sin embargo, durante la marcha, a pesar de haber intentado borrar todo recuerdo de él en las últimas semanas, Kanae se dio cuenta de lo inútil que había sido todo aquello. En el instante en que volvió a ver su rostro, esa dulzura de ojos rasgados combinada con su cabello castaño oscuro y desaliñado, todo volvió a su mente de golpe. Su máscara casi se desmoronó. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no puedo controlar esto? Se preguntó si él ya se habría dado cuenta de algo. ¿Estaría decepcionado de ella? Ya la había descartado también. La idea le oprimió el pecho dolorosamente. Pero no era eso lo que yo quería. ¿Que dejara de mirarme por completo? Pero se recordó a sí misma que no había otra opción. Si enfurecía a los Anbu, en el plazo de un año su destino estaría sellado de todos modos. Una vida entera de humillaciones a manos de su mayor enemigo, Kojiro Iga, le esperaba si se desviaba del camino trazado para ella. Por eso era imposible corresponder a los sentimientos de Ryusei, sin importar lo que su corazón deseara. Estaba segura de que eran reales. Después de todo, quien la molestaría tanto tiempo, coquetearía incluso ante sus frías respuestas, la salvaría varias veces y le daría esos pergaminos y consejos sin esperar nada a cambio, si no fuera por un interés genuino. Tonto, aunque lo digas en serio, ¿qué podría cambiar eso para mí? Pero incluso si ella lo admitiera, incluso si le diera falsas esperanzas, ¿qué pasaría entonces? En el mejor de los casos, un año. Quizás menos. Y entonces la arrastrarían, su venganza quedaría sepultada, su vida se desperdiciaría, ese degenerado la reclamaría como trofeo. No tenía sentido. Ese día, cuando Kojiro la humilló de nuevo con aún mayor descaro, y cuando los Anbu la dejaron profundamente conmocionada, tomó una decisión.
Fue cruel con Ryusei, pero no había otra opción. En cambio, lo recordaría a él. Grabaría en su corazón que Ryusei Nishida, no, Senju Ryusei, había existido. Que había sido un genio. Que había sido guapo, audaz e imprudente, de una manera que se grabó a fuego en su memoria. Sus ojos comenzaron a calentarse a pesar de sí misma, y las lágrimas amenazaban con brotar. No. Aquí no. Ahora no. Rápidamente, calmó su respiración, enfriando el flujo de sus chakras, y obligó a su rostro a volver a cubrirse con la fría máscara. Ya había llorado todo lo que tenía que llorar aquel día al abandonar el recinto de los Anbu. Ya no cabían las lágrimas. Mientras tanto, Renjiro se encontró observando a Ryusei con una especie de curiosidad inquieta. Ahora que sabía la verdad, que Ryusei era un Senju y probablemente provenía de un linaje prominente, extrañamente eso alivió el dolor de todas las pérdidas que había sufrido a causa de él. Por supuesto, esa brecha siempre había existido. Los Senju eran seres natos, con vitalidad y talento innatos, y el crecimiento y la perspicacia casi absurdos de Ryusei de repente cobraron más sentido. Lo que no entendía era por qué los líderes de la aldea querrían eliminarlo. Ryusei no había hecho nada malo. Había servido a Konoha, ganado méritos e incluso recibido elogios del Hokage en público. Se supone que ese es el sueño, ¿no? Lo das todo por el pueblo, y el pueblo te protege. En el peor de los casos, tal vez algunos de sus antepasados habían luchado políticamente contra el Hokage actual. Pero, ¿era eso suficiente para condenar a muerte a uno de sus descendientes? Los puños de Renjiro se apretaron inconscientemente. Cuanto más lo examinaba, más asco sentía. Durante toda su vida, le habían inculcado la creencia de que la aldea era una gran familia, que sus líderes representaban la fuerza, la justicia y la unidad. ¿Familia? No. Solo somos peones en su tablero. Sin embargo, aquí estaba la prueba de lo contrario. La prueba de que en el corazón mismo de Konoha, en sus más altos centros de poder, existía una oscuridad dispuesta a sofocar incluso a sus propios pilares si estos resultaban inconvenientes. Sabía que era impotente para oponerse. Demasiado débil para cambiar nada, demasiado débil incluso para salvar a su amigo. Esa impotencia le quemaba, pero también agudizó algo en su interior. Una comprensión fría y profunda. Si quería vivir lo suficiente como para actuar de forma diferente algún día, primero tenía que sobrevivir. Primero la fuerza. Las preguntas después. Por ahora, la supervivencia era la única opción. Pero en el fondo, Renjiro se prometió a sí mismo que, cuando llegara el día en que tuviera la fuerza suficiente, no apartaría la mirada. Mientras tanto, Ryusei avanzaba en formación con la compañía, saltando de árbol en árbol, con el bosque corriendo bajo sus pies. No tenía tiempo que perder en los cambios de humor de sus compañeros. Su mente estaba fija únicamente en lo que tenía por delante. Esta guerra sería el verdadero punto de inflexión de su vida, el momento que decidiría si se hundía o nadaba. Por el momento, su fuerza aún no había alcanzado el nivel de un Chunin de élite. En realidad, él todavía se consideraba simplemente el pez gordo, fuerte quizás, pero ni siquiera un jugador insignificante. Solo al alcanzar el rango de Chunin de élite, un shinobi dejaba de ser un peón completo y comenzaba a convertirse en algo intermedio entre un peón y un jugador. Después de todo, a ese nivel, un puñado de ellos trabajando juntos podrían presionar, o incluso derrocar, a los Kage más débiles. Ryusei conocía bien la frase. Había luchado directamente contra dos de ellos. El líder en la sombra de Kusagakure y el comandante de Road Yamanaka. También había observado a otros desde fuera. Sakimichi y Yukino Sumi discutiendo a lo lejos, o a su tío Senju y Kusina Uzumaki de pie a corta distancia. Y la verdad era simple. Aún no había llegado. Comprendía lo empinada que era esa ascensión, la gran maestría que se requería para alcanzar esa cima. Actualmente, como mucho, era un shinobi de nivel Jonin alto, al igual que Isanori Gecko o Shinkuyui, por ejemplo. En realidad, la mayoría de las fuerzas shinobi de la aldea se encontraban en los rangos de Chunin o Chunin especiales. El hecho de haber superado ese nivel tan rápidamente ya era extraordinario en sí mismo. Sobre todo teniendo en cuenta lo joven que era Ryusei, todavía a décadas de la edad en la que un shinobi alcanza su máximo potencial. Comprendía perfectamente que tanto la energía física como la espiritual se profundizaban con la edad, y que eso era lo que desarrollaba la verdadera resistencia de los chakras. Así, las reservas de chakra aumentaban con la edad, y cuando se combinaban con un control perfeccionado en la batalla y cuerpos más fuertes gracias al aumento de chakra, la mayoría de los shinobi mayores podían superar a oponentes más jóvenes con pura resistencia. Para Ryusei, eso significaba una sola cosa. Su único camino a seguir era un poder más agudo y potente.
Tenía que emplear técnicas lo suficientemente potentes como para abrirse paso antes de que sus futuros enemigos pudieran desgastarlo por el desgaste. Ya fuera para estar suficientemente capacitado para llevar a cabo sus planes futuros en este frente o para sobrevivir a los constantes ataques de la facción del Hokage, ahora agravados por las amenazas de las otras aldeas, Ryusei sabía que tenía que alcanzar el nivel de Jonin de élite con extrema rapidez. Sin embargo, Ryusei comprendió que todas esas clasificaciones que había ideado no eran más que mapas mentales, atajos en el mejor de los casos. Jamás podrían tomarse al pie de la letra en batallas reales a vida o muerte. Lo que realmente importaba era la adaptabilidad. Su amplio repertorio de habilidades le daba ventaja, dificultando que sus oponentes encontraran maneras de contrarrestarlo, al tiempo que le brindaba más formas de superarlas de ellos. Además de contrarrestar los ataques, innumerables factores situacionales también podrían inclinar la balanza. La inteligencia, las tácticas, el terreno y el momento oportuno, decidiendo a menudo la victoria mucho antes que la fuerza bruta. Ryusei reflexionó entonces sobre la naturaleza de la guerra en este mundo. Los libros que leyó recientemente en la biblioteca de Konoha confirmaron lo que ya había intuido desde hacía tiempo. Ningún pueblo podía permitirse el lujo de enviar a todos sus shinobi al frente. Muchos tuvieron que quedarse atrás, defendiendo la patria, patrullando las fronteras y velando por la nobleza. Un solo Chunin que lograra infiltrarse podría paralizar las líneas de suministro, asesinar a nobles o incendiar media ciudad. Existían tratados destinados a impedir ese tipo de cosas, pero en realidad, esas reglas se incumplían y se rompían siempre que convenía. Lo que significaba que cada gran aldea se veía obligada a dispersar sus fuerzas. Las suficientes en el frente para luchar y las suficientes en la retaguardia para disuadir la infiltración. En comparación con su antiguo mundo, la magnitud lo dejó impactado. Las guerras de la tierra movilizaban a millones, se libraban con acero y con grandes cantidades de soldados. Aquí, todo un frente podía decidirse con apenas 1000 shinobi, a menudo incluso menos. Un puñado de élites podría inclinar la balanza, y el linaje de un clan podría determinar el resultado de toda una campaña. No se trataba de ejércitos masivos. Se trataba de precisión. Incursiones guerrilleras, emboscadas, infiltraciones, asesinatos. Esta era una guerra librada en las sombras, no en trincheras. Escuadrones de entre 10 y 20 shinobi estaban dispersos por vastos bosques y valles, y sus redes estaban unidas por shinobi con habilidades sensoriales. Esos sensores fueron nuestra tabla de salvación. Ya fueran civiles o especialistas que se habían entrenado toda la vida para ampliar sus sentidos del chakra, eran frágiles en combate, pero invaluables para mantener vivo al ejército. Izaron las bengalas, enviaron las advertencias y se aseguraron de que una brecha no se convirtiera en una masacre. Sin ellos, la fila colapsaría en un día. Los Iga también tenían su papel. Su Byakugan convertía los bosques y la niebla en paredes de cristal antes de los combates. Pero su alcance no podía igualar el de los sensores situados más atrás, con una visión panorámica del país. La combinación de ambos tipos hizo que el sistema funcionara. Y entonces comenzó la persecución. Si un enemigo lograba escabullirse entre las líneas, la batalla no había terminado. Se enviaban cazadores, se activaban trampas, se frustraban emboscadas. La guerra shinobi era un movimiento constante, un juego de evasión y contraataque, de persecución, de seducción, de ataque. Nada era estático. Las fortalezas significaban poco en comparación con la información, la movilidad y la capacidad de eliminar a un objetivo antes de que tuviera la oportunidad de atacar de nuevo. Ryusei comprendió la verdad. Esto no era una guerra de naciones. Fue una guerra de depredadores, librada por manadas en lugar de ejércitos. Los números importaban, pero solo porque daban tiempo a los monstruos que había entre ellos, al puñado de shinobi cuya fuerza podía decidirlo todo. No era de extrañar que Minato, solo, con su habilidad especial, pudiera cambiar el rumbo de la guerra y darle la vuelta a lo que debería haber sido una derrota segura para Konoha. Ryusei comprendía ahora con mayor claridad cómo estaba estructurada la guerra. En el nivel más bajo se encontraban los soldados, agrupados en las habituales unidades pequeñas bajo el mando de jefes de equipo. Varios equipos formaban un pelotón, dirigido por un capitán. Por encima de ellos se encontraban los comandantes de compañía, cada uno con 50 o más shinobi bajo su mando. Las compañías dependían de los comandantes de división, que contaban con unos pocos cientos de shinobi. Las divisiones, de los comandantes de primera línea, como Orochimaru. Y por encima de todos ellos se encontraba el propio Hokage, el comandante supremo. Pero el Hokage no actuaba solo. Siempre estaba el Consejo de Guerra, un círculo de mentes y manos selectas que dirigían toda la maquinaria.
Shikaku Nara, ya conocido como uno de los hombres más astutos de su generación, había sido ascendido a jefe de estrategia. Luego estaban los cuerpos especiales que el Hokage había preparado con antelación. Tsunade estaría al mando del revolucionario cuerpo médico móvil. Inoichi Yamanaka lideraría el cuerpo sensorial universal, una red de shinobi interconectados que aunarían su percepción para crear un mapa viviente del campo de batalla. Ahora todo esto tenía sentido para Ryusei. La guerra shinobi no se trataba solo de la fuerza de las armas. Se trataba de cómo la estructura de mando y estos cuerpos especializados podían unir a asesinos dispersos y convertirlos en algo parecido a un ejército. Era la única manera de equilibrar el caos de depredadores en ambos bandos. De hecho, Ryusei sabía que no era que la aldea enviara a los niños directamente a la guerra sin pensarlo dos veces. La generación de Obito ya estaba a punto de graduarse, así que la academia simplemente los había enviado unos meses antes. Los que vivieron en épocas anteriores probablemente permanecerían allí por ahora, pero Ryusei sospechaba que si la guerra se prolongaba lo suficiente, incluso ellos acabarían siendo movilizados. Esa era la naturaleza de este mundo. Cualquier época se convertía en carne de cañón si la lucha lo requería. Según los relatos que había reconstruido, la verdad era simple. Sin Minato Namikaze, esta guerra habría sido inútil para Konoha. Las demás aldeas esperaban que Konoha fuera fuerte, pero nadie, ni Suna, ni Kumo, ni Iwa, ni Kiri, podría haber predicho que un solo hombre poseería una técnica tan revolucionaria que trastocaría la lógica misma de la batalla. El Flying Raijin de Minato lo hacía intocable, y ese tipo de movilidad lo convertía en un arma capaz de reescribir frentes enteros. Ryusei no pudo evitar pensar, con frialdad, que era aterrador como gran parte de la supervivencia de Konoha dependía de la espalda de un solo hombre. Una anomalía singular, un genio que desafió todas las reglas. Sin él, los frentes de Konoha probablemente se habrían derrumbado, acumulando pérdidas hasta el punto de que incluso el Daimyo del Fuego habría considerado romper relaciones. Minato, por sí solo, los mantuvo a flote. Ryusei sabía que su compañía probablemente estaría estacionada en algún lugar de la Tierra del Agua Caliente, luchando contra Kumogakure y sus dos vasallos, Yogakure y Shimogakure. Los pueblos pequeños nunca tuvieron realmente opción en estas guerras. Dejaron que las grandes potencias se enfrentaran dentro de sus países. Dependiendo de las estrategias de ambas partes, parte del enfrentamiento podría incluso extenderse a la Tierra del Fuego o a la propia Tierra de las Nubes. Kumo era un rival al que Ryusei no podía subestimar. Lo respetaba más que a la mayoría. El tercer Raikage, en particular, aunque la leyenda de que se enfrentó solo a 10.000 shinobi era sin duda una exageración de la historia de su vida pasada, Ryusei ya se había dado cuenta de que seguía siendo alguien a quien Ryusei consideraba en la cima absoluta de la clase Kage. Más fuerte incluso que Hiruzen. Ryusei rezó para no tener que enfrentarse a él en el campo de batalla durante un tiempo. Luego estaba el cuarto Raikage, todavía joven pero ya infame, y Killer B, el Jinchuriki perfecto. En conjunto, convirtieron a Kumo en quizás el segundo más peligroso de los 5, solo superado por la propia Konoha en su máximo esplendor. Frente a ellos, Ryusei era simplemente un soldado más a los ojos del enemigo, no el factor de inestabilidad que Konoha veía en él. Y también comprendió que en este mundo, nada de apariencias era pulcro. Los shinobi podían moverse con una velocidad sobrehumana. Las maniobras lo decidieron todo. No era extraño que una unidad estacionada contra Kumo se encontrara de repente enfrentándose a Kiri en la parte sur del país de las aguas calientes en algún momento. Esa era su naturaleza. Líneas fluidas, sin fronteras fijas, y batallas donde solo sobrevivían los más fuertes. A diferencia del tercer Raikage, a quien rezaba por no conocer jamás, Ryusei quería conocer a Orochimaru y Tsunade lo antes posible. Esas dos eran las verdaderas oportunidades. Si desempeñaba bien su papel, podrían convertirse en sus mayores aliados en el pueblo, la clave para cambiar su situación. Pero solo si tenía muchísimo cuidado. La gente cree que las leyendas son intocables. Yo solo veo grietas esperando a ser abiertas para que yo pueda adentrarme en sus mundos interiores. No necesitaba venerarlos. Necesitaba controlarlos. Uno podía frenar al otro. Utiliza a uno para ganarte también al otro inicialmente, sin que sepan los cercanos que están el uno al otro. Finge hasta que lo consigas seguía siendo la única táctica disponible para alguien en su posición. En cuanto al acceso, ni siquiera sería tan difícil. Tsunade lideraba el nuevo cuerpo médico, desplazándose por los frentes para atender a los heridos más graves y mantenerlos con vida. A diferencia de los shinobi comunes, su cuerpo no sería enviado directamente al combate.
Su tarea era sobrevivir a la guerra y curar a otros hasta el final. Y Orochimaru era el comandante de ese mismo frente. Las oportunidades surgirían de forma natural. Ryusei había reflexionado largamente sobre la pregunta. ¿Cómo se derrota a una entidad enemiga mucho más poderosa que uno mismo? No lo hagas. Haz que se ahogue con su propio peso. La solución no era enfrentarse directamente. Se trataba de atacar desde dentro. Dividir, conquistar y obtener ventaja. Utilizar la atención pública y el mérito como escudo, y también manchar la reputación de Hiruzen para que pierda influencia. El Hokage tenía que cargar con el peso de todo un pueblo. Esa es la brecha. Él sostiene la montaña. Solo necesito lanzar piedrecitas hasta que se deslicen sobre él. Ryusei solo tenía que sobrevivir. Esa era la asimetría. Podía concentrarse exclusivamente en encontrar grietas. Puntos débiles. Tornillos de mariposa. Todas las estructuras, por muy fuertes que fueran, las tenían. Incluso la facción del Hokage. El puesto de Hokage era en sí mismo el punto débil, demasiado pesado para que un solo hombre lo soportara sin dejar huecos. Lección 1. Nunca luches contra el poder donde es más fuerte. Busca donde está debilitado. Lección 2. La supervivencia no requiere que ganes directamente, sino solo que el otro bando pierda el equilibrio. Lección 3. Ataca rápido y desaparece. La sorpresa vale más que el ataque en sí. Ryusei no entraba en esta guerra sin estar preparado. En cierto modo, se había estado preparando desde el día en que despertó en este cuerpo, y finalmente se le permitió actuar con libertad.